Hola, bienvenidos, bienvenidas todas nuevamente al aula de cirugía bucal. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas ya que nos compete directamente a la parte operativa de cirugía y es de los tratamientos de exodoncia, los cuales son los más frecuentes que vamos a encontrar o que nos van a llegar a nuestra consulta dental, debido a que los pacientes generalmente nos visitan ya cuando los problemas están muy avanzados. En este caso, nosotros como operadores debemos manejar el criterio adecuado para saber cuándo ofrecerle a nuestros pacientes un tratamiento curativo de extracción dental. Debemos de evaluar cada uno de los casos, siempre tratando de que la extracción dentaria sea la última opción de tratamiento que le demos nosotros a nuestro paciente. Pueden ser por motivos protésicos, que vamos a ampliar más adelante, en el caso que ya hay una pieza que no funcione y queramos nosotros colocar un implante, que es lo más cercano a recuperar una pieza dentaria hoy por hoy. Lo veremos también en otras clases durante el curso cuando hablemos a nivel de implante. Otras razones son por caries muy avanzadas, caries radiculares, problemas periodontales, fracturas dentarias, o en el caso de ortodoncia, cuando una pieza, aunque esté sana, no sea indicada por medio del ortodoncista, que ya lo mencionaremos más adelante también, para extracción dentaria. Es decir, debemos de tener mucho cuidado a la hora de nosotros escoger este tratamiento para nuestros pacientes o sugerírselos ya cuando todas las opciones hayan sido reevaluadas y eliminadas. Y es así como vamos a empezar a hablar del tema de las extracciones simples, su mecanismo de trabajo y cómo vamos a realizarlas adecuadamente, siempre hablando inicialmente de generalidades del tema, donde vamos a mencionar primero y antes que nada una definición general de lo que son extracciones dentales. Una extracción dental o exodoncia se refiere a la terapéutica destinada a extraer el órgano dentario, actuando sobre la articulación alveolo-dentaria que está formada por encilla, hueso, el diente mismo y el periodonto. La exodoncia en ese caso es una maniobra cuyo objetivo es separar estos elementos mencionados, desgarrarlos tanto del periodonto como de su tejido dentario en su totalidad para poder hacer luego la extracción de la pieza deseada. Durante el proceso de extracción vamos a tener varias etapas. Como ya lo hemos visto, vamos a tener un preoperatorio, todo lo que se maneje antes del proceso quirúrgico en sí, y van a haber dos tipos: el mediato, en el cual incluimos lo que es la anamnesis, el examen físico extra e intrabucal, si nos vamos a ayudar de algún tipo de exámenes complementarios como radiología o imaginología, laboratorios clínicos, cualquier otro tipo de procedimiento que nos ayude a determinar un diagnóstico final. La interconsulta con otras especialidades, es decir, si vamos a trabajar ya sea con un médico particular, en los casos de personas sistémicamente comprometidas, o si vamos a apoyarnos con algún colega nuestro que tenga alguna especialidad como maxilofacial o prótesis, para poderle ofrecer el tratamiento adecuado y poder llegar a un diagnóstico final antes de proceder al tratamiento quirúrgico específico. Por otro lado, tenemos un preoperatorio inmediato, el cual consta de la colocación del paciente en la posición adecuada en el sillón dental, de acuerdo a la exodoncia que vamos a realizar y en la zona donde la vamos a hacer, la colocación del operador y del equipo que nos va a apoyar, la asepsia y antisepsia de la cual tanto hemos hablado en clases anteriores, la anestesia local, analgesia o sedación dependiendo del caso que nosotros deseemos manejar y la forma en que lo queramos abordar, para luego pasar a la parte operatoria. En este caso, antes de proceder, debemos tener como referencia las siguientes indicaciones en las cuales está aceptado realizar extracciones dentarias, que son varias. La primera es las patologías dentarias, es decir, caries que han destruido total o parcialmente la corona dentaria con afección pulpar, necrosis, pulpitis irreversible u otras de este tipo, o con otras complicaciones que no pueden ser tratadas de forma conservadora. La destrucción del tejido dentario radicular, ya sea por reabsorción interna o externa de la misma, que no pueda tampoco tratarse de una manera conservadora, son candidatos a extracción dental
por patología dentaria. Otra de las indicaciones son las patologías periodontales, las cuales son enfermedades que ya están avanzadas y no pueden ser tributarias de numerosas o eficaces técnicas conservadoras de la periodoncia actual. En este caso podemos hablar de pérdida ósea avanzada, extensión de las bolsas hasta la furca, que ya está involucrada esta, movilidad dentaria de tercer o cuarto grado. Esas son las características importantes a nivel periodontal que debemos tomar en cuenta para nosotros decidir hacer una extracción dentaria. En cuestión de los motivos protésicos, estos pueden existir en función de la colocación de una prótesis, es decir, por su diseño o estabilidad en el cual esté afectada una pieza dentaria o nos vaya a afectar la posición o la existencia de una pieza dentaria la cual no puede ser tratada de otra manera, pues entonces es tributaria también de una extracción. En el caso, por ejemplo, de un diente extruido que no puede ser tratado por medio de endodoncia y ajuste oclusal y pueda anular o alterar la dimensión vertical de la prótesis, especialmente en los dientes solitarios en una región molar. A veces se extraen dientes que estén muy inclinados o en una mala posición que puedan afectar lo que es la condición y la funcionalidad de la prótesis. En estos casos, pues a nivel protésico hay que tomar la decisión de extraer la pieza. Motivos estéticos pueden tomarse en cierta manera cuando involucran dientes supernumerarios o dientes ectópicos que no pueden ser tratados ortodónticamente. Estos producen alteraciones estéticas y funcionales importantes y deben ser extraídos siempre, como les repito, que no se puedan trabajar de otra manera para darle otra solución más conservadora al paciente. Otro de los motivos muy comunes que nos llegan a la clínica para hacer extracciones generalmente de piezas dentarias sanas son los motivos ortodónticos, es decir, dientes temporales persistentes, supernumerarios o piezas ectópicas. Dientes permanentes, generalmente hablamos de los segundos premolares o de terceras molares, que son los que generalmente nos mandan a extraer las piezas, pero siempre deben de ir como una solicitud por escrito por parte del ortodoncista. Nunca esperar a que el paciente nos diga cuál es la pieza que vamos a extraer porque el ortodoncista le dijo que una pieza había que extraerla, sino que vaya por escrito, firmado y sellado por parte del ortodoncista y evitar algún tipo de complicaciones en el tratamiento del mismo, el tratamiento ortodóntico, o algún tipo de iatrogenia o confusión en el procedimiento. Entonces debe ir siempre por escrito cuando es una extracción de un diente sano por motivos ortodónticos. Entre las anomalías de erupción que nosotros vamos a tomar en cuenta para una extracción van a ser valoradas las que llevan inclusión dentaria parcial o total. Estas que no puedan resolverse con tratamientos, por ejemplo, ortodónticos nuevamente o por medio de algún tipo de endodoncia profiláctica y colocación de alguna o de gasto oclusal y colocación posterior de alguna corona que nos empareje el plano oclusal. Vea cómo dar un ejemplo. Entonces, en esos casos que no se pueda, pues las piezas que están erupcionadas de forma anómala deben ser tributarias para extracción dentaria. Dientes que estén incluidos en los maxilares y que produzcan accidentes ya sean inflamatorios, nerviosos, quísticos o tumorales también deben ser valorados para una extracción o como forma de prevención ante estos mismos. También los dientes incluidos en zonas cercanas a un pilar que nos va a funcionar como parte de fijación para una prótesis o un maxilar edéntulo que puede recibir una prótesis implanto soportada tendrán que ser extraídos antes del procedimiento de tratamiento prostodóntico. Generalmente tenemos que tomar en cuenta que lo que son los caninos y las terceras molares son las piezas que presentan un mayor índice de retención ectópica, es decir, que generalmente se forman de una manera que no suelen erupcionar por la misma posición en que se encuentran en los maxilares. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estas dos muy comúnmente no se ven en cavidad bucal, pero antes de trabajar a nivel protésico hay que hacer unas tomas de radiografías o exámenes preliminares para descartar una posición ectópica de estas piezas que hemos mencionado. En el sentido de la parte socioeconómica del paciente hay que ser muy delicados. Hay que saber de alguna manera por medio de la anamnesis en que trabaja el paciente, tratar de evaluar cuál es su estatus socioeconómico, su capacidad adquisitiva, para poder nosotros ofrecerle un tratamiento real, funcional y que en realidad el paciente pueda costearlo. De lo contrario, luego de haber descartado cualquier tipo de oferta en el cual el paciente pueda mantener su pieza en cavidad bucal sin alterarle o solucionar el problema por el cual ha acudido a nosotros, si hemos descartado todas esas opciones
convencionales. Por cuestiones económicas del paciente tampoco podemos negarle el servicio o la solución. En ese caso valoraríamos el hecho de que una pieza que esté en mal posición, una pieza que esté generando algún tipo de daño o incluso que simplemente esté afectando a nivel emocional o su percepción física ante los demás, pues debemos de colaborar con el paciente y valorar una extracción en estos casos específicos, pero siempre dejando que esta sea la última razón para poder hacer una extracción. La otra valoración que debemos tomar en cuenta son las traumatologías dentomaxilares, en el cual encontramos luxaciones, subluxaciones, avulsiones y fracturas. Es decir, cualquiera de estos casos que nos encontremos en cavidad bucal y que no podamos trabajarlo de una forma alternativa, convencional o conservadora, pues entonces debemos de valorar el hecho de la extracción para evitar algún tipo de complicación en dientes vecinos o tejidos adyacentes. Los dientes afectados por tumores o quistes, en este caso cuando son tumores benignos como el époli recidivante o malignos, pero en el caso de estos referirlos a los maxilofaciales, evitar trabajar nosotros en la parte clínica estos casos, pero sí deben de ser generalmente extraídos los tumores junto con los dientes que están involucrados. Los dientes afectados por granulomas o quistes radiculares que tienen un soporte óseo y o periodontal inadecuado o que han sufrido una excesiva reabsorción ósea o radicular. Estos deben de tomarse en cuenta, ¿verdad? Como los quistes feliculares que no pueden ser marsupializados para favorecer que erupcionen adecuadamente y se coloquen en posición adecuada en cavidad bucal. La actitud del paciente también es el factor quizás más predominante e importante a la hora de decidir si se hace una extracción o no, debido a que hay pacientes que simplemente no saben cuidar una prótesis, no tienen una higiene adecuada, no son cuidadosos. Entonces, si nosotros le ofrecemos algún tratamiento alternativo y el paciente igual no lo cuida adecuadamente o no tiene la conciencia de mantener una higiene adecuada bucal cuando tiene una prótesis, al final pues va a recaer en que tanto la pieza que quisimos salvar como probablemente piezas contiguas también sean afectadas y nos toque extraer más de una pieza. Entonces hay que valorar lo que es la actitud del paciente también a la hora de decidir si hacemos una extracción o no. Por otro lado, hablando de las contraindicaciones, acabamos de dejar las indicaciones por las cuales se puede hacer una extracción o se debería hacer una extracción. Hablemos ahora de las contraindicaciones. Entre las contraindicaciones más importantes vamos a tener las alteraciones locorregionales, es decir, la existencia de infecciones o procesos inflamatorios agudos vinculados al diente a extraer, tumores malignos bucales, gingivoestomatitis úlcero necrotizante, tratamientos post-radioterapia, pues estos generalmente los pacientes se encuentran con un nivel inmune bastante bajo y cualquier tipo de contacto con la parte ósea puede generar algún tipo de necrosis a este nivel y complicarnos más el procedimiento. En lugar de colaborarle al paciente, podemos generar algún tipo de complicación o molestia mayor. Todo esto hay que tomarlo en cuenta dependiendo también la habilidad y la capacidad de cada uno de los operadores. Por otro lado, tenemos también como contraindicaciones cualquiera de las alteraciones sistémicas que puede tener un paciente, como la diabetes, las nefropatías, los trastornos graves de inmunidad, cardiopatías, problemas hemostáticos, siempre y cuando estos pacientes no estén controlados. De lo contrario, pues debemos de apoyarnos nosotros con el médico de turno, el médico de cabecera, el especialista en cada una de las áreas, para que medique al paciente y luego poderle trabajar nosotros adecuadamente sin ningún riesgo. Si el paciente está controlado y toma sus medicamentos al día, pues se trabaja como un paciente normal, común y corriente, solo con las precauciones adecuadas. Vamos ahora a ver el uso del instrumental, del cual ya hemos hablado los tipos y las clases de instrumental que vamos a utilizar en clases anteriores. Ahora hablemos de cómo utilizarlo. Primero comencemos con los forceps. Vamos a ver que la forma adecuada de manipular un forceps es colocando su parte activa en dirección longitudinal de la pieza que vamos a extraer. No se agarra de forma inclinada ni se agarra a nivel medio de las coronas. Hay que colocar la parte más distal de la parte activa lo más cervical posible de la pieza, a nivel de los cuellos y si es posible un poco más abajo de la porción cervical, si se no es posible, para poder nosotros tener un buen punto de agarre y evitar algún tipo de fractura de la corona o una lesión a nivel de los tejidos adyacentes. Si colocamos nosotros
En las piezas unirradiculares en esta zona vamos a hacer ciertos movimientos, los cuales ya hablaremos más adelante, para poder al final el objetivo romper lo que es el tejido de soporte dentro alveolar y hacer una extracción adecuada y lo menor traumático posible para el paciente. Cuando las piezas poseen más de una raíz, debemos de nosotros fijar la parte extrema, la parte más distal de nuestro forceps en el área de la furca para tener un mejor agarre. Para esto ya vimos que hay diferentes tipos de forceps, los cuales nos van a ayudar a colocarnos adecuadamente en esta zona y hacer una presión y un agarre adecuado antes de generar lo que es el proceso de extracción. Cuando son restos radiculares, preferiría no tratarlos por medio de los forceps, a menos de que tengamos suficiente tejido dentario de donde apoyar las puntas activas del mismo. Tenemos que evitar, como observamos acá, que sería la forma correcta de colocar la parte activa del forceps, interno a los tejidos blandos. Nunca colocarlo sobre tejido blando o sobre lo que es la cresta alveolar, para evitar algún tipo de fractura o algún tipo de hipoxia que nos lleve a una necrosis en estos tejidos mencionados. Si no tenemos suficiente tejido dentario de donde apoyarnos, hablaremos en las siguientes clases, cuando sean extracciones de restos radiculares o extracciones complicadas, de cómo vamos a generar nuestro propio espacio por medio del desgaste óseo con una fresa redonda de las crestas alveolares para poder nosotros colocar un mejor apoyo en la superficie dentaria antes de retirar la pieza o el resto que tengamos que retirar. Cuando trabajemos con forceps, tenemos ciertos tiempos operatorios cuando estemos haciendo exodoncias. El primero es la presión. Al momento que colocamos, como ya mencionamos, los forceps a nivel cervical, hacemos una leve intrusión de la pieza para empezar a romper lo que son los ligamentos periodontales que están circundantes a la pieza. Luego de esa pequeña presión, pasamos a la parte de la luxación, que es romper por completo esos ligamentos que estamos hablando, por medio de una impulsión, que es nuevamente hacer el movimiento de inclusión, luego lateralidades y por último rotación sobre el mismo eje. Esto generalmente cuando las piezas son unirradiculares. Podemos rotar la pieza dentaria sobre el mismo eje para romper los tejidos y evitar una expansión alveolar innecesaria, que ya lo vamos a mencionar más adelante, aunque nos ayuda no en el caso que vayamos a poner un implante post extracción, ya lo mencionaremos más adelante. En ese caso, la luxación incluye 3 movimientos que debemos de tomar en cuenta. Ya dijimos la impulsión hacia apical del alvéolo, la lateralidad, que es para expandir las tablas, y la rotación para terminar de romper los ligamentos periodontales. Por último, tenemos lo que es la tracción. Al momento que ya tenemos liberado nuestra estructura dentaria, poder retirarlo del alvéolo sin ningún problema, lo cual es la parte de la extracción ya dentaria en sí. Ahora hagamos un leve recuento de lo que son los elevadores, pues ya los hablamos en la clase anterior, entonces no vamos a ampliar mucho sobre esto, sino que hablaremos de cómo usarlos ahora. Pero hagamos una leve recapitulación de los tipos de elevadores. Tenemos elevadores rectos, que son los que más vamos a utilizar, los botadores o elevadores tipo S, los botadores en T, que son el Barry y el Winter, como los hemos hablado, ya conocimos la diferenciación entre uno y otro, y los botadores radiculares, que son los más finos que debemos utilizar, como mencionaba anteriormente en esta misma presentación, que son los de preferencia antes de utilizar algún tipo de forceps en restos radiculares incluidos. Debemos de valorar tratar de extraerlos por medio de los botadores o elevadores radiculares. En relación a los tiempos, cuando trabajamos con elevadores, vamos a tener una leve diferencia. En este caso, empezaremos con la aplicación del elevador en sí. Lo más importante durante la aplicación es que coloquemos un apoyo por medio del dedo índice lo más cerca de la parte activa donde vamos a trabajar. Nunca colocarlo de esta manera, agarrando únicamente lo que es el mango y dejando libre lo que es la parte activa, ya que podemos resbalarnos y provocar algún tipo de lesión de tejido blando, ya sea a nivel de la papila,
Si es todavía muy fuerte la presión, podemos llegar a la parte vestibular, lo cual siempre se recomienda colocar una gasa en esta zona para proteger los tejidos blandos. Si estamos trabajando en la parte posterior, podemos lastimar a nivel yugular o en el piso de la boca, todavía estructuras más delicadas como vasos, arterias que están en la zona o glándulas principales, los cuales nos complicarían el procedimiento. Entonces siempre agarrar de forma adecuada con el dedo índice apoyado en la parte activa, tratar de que el meñique o el resto de dedos nos apoyemos en lo que es parte de la arcada contigua donde vamos a trabajar y tratar de evitar las fuerzas excesivas a la hora de luxar la pieza utilizando elevadores. Luego tenemos lo que es la luxación, en el cual debemos de tomar en cuenta la posición de la punta del elevador. La forma convexa irá apoyada siempre o en dirección hacia la pieza vecina. Más sin embargo, no debemos de utilizar fuerza sobre la pieza vecina, pues podemos generar algún tipo de luxación indeseada en esta. Lo ideal es colocar esta pieza a nivel de lo que es la parte de hueso intraradicular para utilizarlo como apoyo, y la parte cóncava va hacia la pieza que queremos extraer, como se observa en esta imagen, haciendo el movimiento de rotación, el cual nos ayudará a lo que es la extracción de la pieza, que es el tercer de los tiempos de trabajo de los elevadores. De esta manera podemos nosotros trabajar los restos radiculares que mencionábamos antes, utilizando como apoyo la cresta alveolar, no el diente vecino, colocando nuevamente, repito, la concavidad en dirección o a nivel de la cara de la pieza que queremos extraer, y la convexidad como punto de apoyo a la par del espacio entre el alvéolo y la pieza a extraer, haciendo este movimiento siempre en dirección de la anatomía dentaria de la raíz para poder extraer la pieza adecuadamente y evitar fracturas. Los principios mecánicos de la extracción, independientemente sean con elevadores o con forceps, vamos a tomar en cuenta que son la expansión del alvéolo, que hablamos que esto es lo que nos va a ayudar en piezas multiradiculares a generar un espacio adecuado y evitar retenciones radiculares que nos pueda generar alguna fractura en el proceso de extracción. Entonces, al momento de hacer esta expansión, rompemos lo que son los ligamentos dentoalveolares que sostienen a la pieza, generamos un espacio adecuado para nosotros poder hacer la extracción sin retención, pero hay que tomar en cuenta que genera ciertas microfracturas a nivel del trabeculado óseo, que ya vamos a ver más adelante cómo manejar y solucionar eso, siempre y cuando estén adheridas a la base o al resto del trabeculado. Por otro lado, si vamos a hacer una extracción monoradicular, donde vayamos a pensar en un futuro colocar un implante dentario, debemos evitar lo que es la expansión alveolar, pues esto lo que va a generar es mucho más espacio donde necesite mayor colocación de algún tipo de apósito dentario, y esto pues puede generar algún tipo de pronóstico reservado a la hora de la osteointegración con el material metálico del implante, lo cual se va a tratar en los temas de implante dental. Pero en estos casos, cuando son monorradiculares que estén predispuestos o que ya esté planificado una colocación de un implante, debemos evitarlo y mejor utilizar algún tipo de rotación sobre el eje de la raíz para romper los ligamentos periodontales y luego extraer la pieza ya sin ningún tipo de resistencia. Otro de los principios mecánicos utilizados cuando hablamos de los elevadores es la palanca. Debemos de colocar, como les mencionaba yo, la parte cóncava sobre la superficie de la pieza a extraer y la parte convexa utilizándola como apoyo, ya sea en este caso, como observamos en la gráfica que mostramos a continuación, es porque se ha hecho una ontosección. Si la pieza contigua se va a extraer de igual manera, podemos ocuparla como punto de apoyo porque la luxamos al mismo tiempo, pero tomemos en cuenta que los movimientos que hagamos nosotros, si en este caso como observamos en dirección a la aguja del reloj, la extracción se va a realizar en contra de las manecillas del reloj. El elevador que nosotros movamos hacia un lado, la extracción se va a hacer hacia el lado contrario. Hay que tomar en cuenta eso a la hora de estar planificando nuestros movimientos de palanca. Por último, la rueda, que es lo que yo les mencionaba, que es ya al final terminar de rotar completamente el instrumental para que la pieza salga en dirección necesaria o en dirección que la raíz nos lo indique. Ya me he realizado nuestro procedimiento de exodoncia, vamos a tener ciertas consideraciones que tomar en cuenta tanto como odontólogos, así como consideraciones que debemos mencionarle al paciente para que el postoperatorio sea lo menos traumático posible. Hablemos de lo que nos corresponde a nosotros como odontólogos.
Como odontólogos debemos de tener cuidados en el sentido de que cuando nosotros retiremos una pieza con más de una raíz o cuando sepamos que se ha fracturado alguna porción de la raíz o de la pieza o de la corona en general, debemos mantener la pieza hasta el final del tratamiento, no botarla, sino que al final reconstruirla como que es rompecabezas para nosotros saber y estar conscientes de que no ha quedado absolutamente nada en el alvéolo y darle esa seguridad al paciente, mostrársele incluso si es necesaria de que la pieza está completa a pesar de algún tipo de fractura, o cuando hay dilaceraciones pues nosotros conocer la anatomía y saber de que la pieza salió completamente antes de despachar al paciente. Otra cosa importante es el raspado alveolar, el curetaje. Para eso utilizamos, recuérdense, las curetas Lucas que hemos mencionado en la clase anterior, porque pueden generar algún tipo de tejido necrótico que quede en la base del alvéolo o alguno de los restos óseos que mencionamos al momento de expandir las tablas, que pueda generar alguna fractura a nivel de las tablas vestibulares y pueda quedar aquí en la zona del alvéolo, lo cual generaría una infección a posterior si no se elimina o no se saca esos restos óseos o restos de tejido blando que queden en la zona por medio del raspado y la irrigación con solución salina o con gluconato de clorhexidina. Podemos irrigar y raspar al mismo tiempo y estar seguros de que no quede absolutamente nada, porque aunque no parezca, esto generalmente es lo que más llega como complicación postoperatoria en los pacientes cuando ya presentan granulomas o tejido necrótico en la zona debido al poco cuidado que hemos tenido al momento de tomarnos el tiempo de irrigar y raspar lo que es el alvéolo internamente. Otra de las situaciones que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos la expansión del trabeculado óseo, de la trabécula ósea, es lo que yo les mencionaba, que si puede generar algún tipo de fractura y nosotros observamos que tiene una gran movilidad, podemos nosotros asumir de que se ha fracturado incluso de la base. Si es así, no habrá suficiente irrigación a nivel de esa porción y esa zona se va a necrosar. Entonces mejor retirarlo nosotros, ya sea con la pinza gubia o con otro tipo de instrumental, redondear los bordes por medio de una lima de hueso o por medio de una fresa redonda, pero evitar que queden huesos sueltos o tejido óseo suelto en el alvéolo para que pueda haber una adecuada cicatrización de los tejidos. De lo contrario, si sentimos que hay suficiente soporte a nivel de la base de esa parte que se ha fracturado, como podríamos observar acá, entonces solo generamos una leve compresión de tablas para unir lo más que se pueda los tejidos y se pueda generar una cicatrización adecuada en esa zona. La inspección de las partes blandas periféricas debemos tomarla en cuenta, pues se puede desgarrar alguna zona, algún pedazo de encía o algún pedazo de papila y no puede quedar suelta, pues por la misma razón que los residuos óseos y los residuos de tejido blando pueden generar algún tipo de necrosis y una infección indeseada postoperatoria. Confirmar que exista sangrado fisiológico, es decir, de que recuerden que el paciente va a sangrar unos 3-5 minutos, lo cual es normal. Hay que tomar en cuenta que si no sangra lo suficiente, si nosotros observamos que está demasiado seco el alvéolo, debemos de raspar adecuadamente, nuevamente utilizando la cureta Lucas, para generar un sangrado adecuado y controlado, ya que de lo contrario podemos generar un alvéolo seco, una alveolitis en el paciente. Entonces tenemos que tener cuidado con todos esos detalles. La sutura de las partes blandas sobre el alvéolo se da por el hecho de que en todo momento que ustedes puedan suturar deben hacerlo. Hay casos que no se va a poder, ya sea por la zona, ya sea por el lugar donde estemos trabajando nosotros. Generalmente en las instituciones públicas no se suele suturar por la falta de material, pero en su consultorio y siempre que se dé la posibilidad, háganlo. Generen una sutura, pues recuerden que por ese medio estamos generando o estimulando una cicatrización por primera intención, la cual es la mejor opción de todas las cicatrizaciones que puedan haber. Así que intentemos siempre generar una sutura luego de una extracción dentaria en lo posible. Colocación de una gasa sobre el alvéolo, lo cual debemos de colocarlo inmediatamente, y en lo que hacemos nuestra prescripción médica, estar observando al paciente, tratar de ver que se cambie durante ese procedimiento una vez la gasa y colocarle una segunda, y si no darle una para que se pueda llevar a la casa de forma estéril y que lo haga ya, pero tratar de que solamente utilice 2 gasas. Unamente cuando la damos nosotros, observar cómo está el sangrado luego de que hagamos la prescripción, colocar una segunda gasa, decirle al paciente que cuando llegue a su casa pues la bote y ya no se coloque nada más.
porque ya un sangrado por más de 20 minutos, 30 minutos ya debería ser considerado como algún tipo de problema extra, ya sea una laceración de algún tipo de vaso, algún tipo de arteria o una estructura principal en la zona del alvéolo que debemos reevaluar. Pero lo normal es de que en unos 20 minutos el paciente ya deje de sangrar excesivamente. Va a sangrar levemente, claro, las siguientes 24 horas, pero debemos evitar que él coloque demasiadas gasas a cada vez, porque lo que está haciendo es rompiendo el coágulo que se está formando, lo cual no deseamos nosotros, pues va a seguir sangrando de forma continua. Dar la medicación adecuada para cada caso, los cuales ya lo hemos mencionado en clases anteriores, cómo debemos manejar nosotros la farmacoterapia, dependiendo del caso del paciente y dependiendo de las necesidades en sí de cada uno de los procedimientos. Tratar de medicar lo menos posible o con medicamentos menos potentes, utilizando un procedimiento transoperatorio adecuado y conservador. En el caso de los pacientes, debemos de tener cuidado de comentarle o de preferencia darle por escrito todas estas indicaciones de cómo enjuagarse adecuadamente, decirle al paciente que lo importante es que durante las primeras 24 horas, si es posible, no se enjuague, pero si desea hacerlo, lo puede hacer de una forma leve, pero evitando escupir. Él puede enjuagarse suavemente, abrir la boca, dejar caer el enjuague bucal sin necesidad de escupir. Efectuar una compresión local con gasas, como ya hablamos, por un periodo de 15 a 20 minutos, a pesar de lo que diga la literatura. Considero que 15 a 20 minutos es un sangrado bastante adecuado y normal. Luego de ese tiempo ya debemos de valorar las otras opciones que yo le dije durante toda esta sesión. Entonces lo ideal es por 15 a 20 minutos máximo. No se debe escupir, como ya mencionamos, ni hacer movimientos repetitivos de succión. Es decir, al paciente hay que decirle que si va a tomar algo debe ser directamente de la botella o del vaso y evitar pajillas las primeras 24 horas para no romper ese coágulo que se está formando. Al igual, luego de la extracción se recomienda que tome cosas heladas y líquidas las primeras 24 horas, de preferencia con compresiones de torundas con hielito de 20 a 30 minutos durante el primer día, si es posible. Eso va a ayudar a lo que es la vasoconstricción de los capilares de la zona donde se ha hecho la extracción y va a disminuir lo que es el sangrado. Pero sin embargo hay que decirle que después del segundo día lo ideal es lo contrario, que él agarre o que ponga a calentar un poco de agua, moje algún trapo, alguna toalla y se empieza a colocar apósitos de agua tibia tirándole a caliente, que obviamente lo soporte sus tejidos, no es que se va a quemar, pero que se los coloque por periodos de 30 a 60 minutos en la zona afectada, porque eso lo que va a ayudar es a la angiogénesis, es decir, a la regeneración de los vasos capilares de la zona afectada para que haya una recuperación de tejidos mucho más eficaz a mediano plazo. Evitar alimentos hasta recuperarse la sensibilidad total, pues a veces no es tanto el trauma de la extracción como el trauma de las mordidas a nivel de carrillos, a nivel de labios, porque el paciente está masticando y no tiene la sensibilidad como para determinar si está masticando la comida o si está masticando sus tejidos. Entonces sí se puede dar algún tipo de inflamación o de lesiones a nivel de estos tejidos por la falta de sensibilidad. Entonces es mejor que espere las 2 horas y media que lleva la degradación del anestésico para poder ingerir sus alimentos. Debe consumir correctamente sus medicamentos tal y como se los hemos planteado nosotros, a las horas y a los días específicos en lo cual se les recomiende, le moleste o no le moleste. Debemos explicarle el por qué, ya lo hemos hablado cuando hablamos de farmacología, que debe de completar la terapéutica completa para que haga efecto y no crea resistencia a los medicamentos. Por último, mantener una adecuada higiene bucal, la cual pues es el cepillado. Hay que decirle que a pesar de que da miedo generalmente lastimarse la zona, debe de cepillarse con un cepillo suave o con una pequeña gasita humedecida en enjuague bucal o en clorexidina. La zona debe limpiársela a partir del segundo día, pues se puede acumular ahí y puede ser que no sea la exodoncia que nosotros realizamos, sino que la falta de higiene es lo que pueda causar algún tipo de complicación postoperatoria. Entonces hay que recomendarle, aparte de la limpieza del alvéolo, lo puede hacer, como lo repito, ya sea con ese cepillo dental suave, con una gasa humedecida. Podemos acompañarlo con enjuagues de clorexidina o recomendarle ácido hialurónico para que pueda cicatrizar de mejor manera la zona. Y entre otros cuidados que podemos mencionarle al paciente, cuidados extra, es la recomendación de un antibiótico adecuado, pero únicamente si nosotros vemos que el paciente es de riesgo, es decir, pacientes con valvulopatías o inmunodeprimidos, cuando se trabaja en zonas con infección preestablecida o cuando la exodoncia ha sido traumática, que ya lo hemos mencionado muchas veces, que generalmente esto ya es por descuido de nosotros como operadores.
no debería de darse, pero si en el caso que nosotros seamos conscientes que algo ha salido mal o que hemos extendido demasiado tiempo el trabajo operatorio, hemos lastimado demasiado los tejidos, tanto blandos como duros, o se ha generado algún tipo de procedimiento en el cual dudamos que haya una asepsia adecuada, pues está considerado darle antibioterapia al paciente para mantener un nivel de recuperación postoperatoria o cicatrización postoperatoria adecuado. Y sobre todo decirle a los pacientes fumadores crónicos que deben de evitar el cigarrillo, igual a los pacientes que consumen alcohol, recomendarles que deben evitarlo por 7 a 10 días post extracción debido a la alteración que se da sobre las plaquetas por medio de la nicotina, lo cual inhibe esa agregación plaquetaria y puede generar algún tipo de hemorragia postoperatoria. Debemos de recordar de que las plaquetas que son afectadas por la nicotina son las que están en formación, no las que ya están formadas. Es decir, por eso que generalmente se recomienda, de ser posible, pues 3 días antes o 4 días antes de la extracción, decirle al paciente que evite fumar, que evite tomar. Pero por lo menos de 7 a 10 días postoperatorio, sí hay que hacerle gran énfasis en que las plaquetas que se estén formando desde ese día que se haga la extracción pueden ser afectadas por la nicotina y por consiguiente generar algún tipo de hemorragia si no se toman las precauciones adecuadas. Entonces hay que darle todas esas indicaciones a los pacientes para que el resultado postoperatorio sea mejor y más aceptable. Recordar que cada caso debe ser abordado de manera individual para obtener una mejor solución a los problemas de cada uno de nuestros pacientes. A pesar de que la mayoría de casos tengan similitudes, nunca dar por sentado que todos los pacientes nos vienen con problemas iguales. Pueden ser similares, mas no iguales. Y es así como nuevamente terminamos un tema más del aula de cirugía bucal y les comparto todo lo que es la información en relación a la bibliografía utilizada para apoyo de este material y como siempre los espero en nuestra siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.